Hola una vez más, soy Rubén Fidalgo y el coche que os traigo hoy a autoocasión a esta serie de vídeos clásicos es el Citroën CX, considerado el mejor coche del año del siglo XX. ¿Y por qué el mejor coche del año del siglo XX? Bueno, pues porque fue uno de los coches que ganó el galardón de coche del año en Europa con mayor diferencia con respecto a sus rivales en el año 1975, un año después de haberlo conseguido el Mercedes Clase S W116 del vídeo anterior. Y además, por las innovaciones que introdujo este coche en cuanto a tecnología y sobre todo seguridad activa, por eso se le considera el mejor coche del año del siglo XX. Tiene un montón de detalles muy curiosos, así que venga, vamos a ir rápido porque si no, se nos amontona el tiempo. En septiembre de 1974, en el Salón de París, Citroën presenta su nueva berlina, el Citroën CX, que aunque en un principio se presenta como un peldaño por debajo del Citroën DS, claramente estaba destinado a suceder a la mítica diosa francesa. Es curioso el lanzamiento de este coche, porque lo hace en un momento en el que Citroën está al borde de la bancarrota. De hecho, pocos meses después declara la quiebra y es adquirida por Peugeot, que funda el grupo PSA, hoy en día Stellantis. Pese a que se crea en un momento en el que la marca está en una situación económica paupérrima, el Citroën CX es un producto excepcional. Tiene que salir al mercado con un motor que no se merece, después hablaremos de él, pero todo lo demás del coche está tan bien parido que se mantuvo en activo hasta el año 91 y además muy competitivo incluso con modelos que habían salido 10-12 años después de haber nacido el Citroën CX, gracias sobre todo al sistema hidroneumático del que también hablaremos en profundidad. Esta unidad es un Citroën CX Prestige. También os explicaré qué es eso de Prestige, que tiene la particularidad de que ha pertenecido a la Xunta de Galicia y ha sido el coche oficial del presidente de la Xunta de Galicia entre el año 87 y el 92 en activo, y luego permaneció todavía en la Xunta de Galicia como coche oficial, pero en la reserva hasta el año 99. Adquirido en 1987 por la Xunta de Galicia, este ejemplar de CX se trata ya de un segunda serie, un restyling que se hizo en 1986 en el que perdió los parachoques de acero inoxidable, se ganó estos de plástico que son algo más ligeros y algo más aerodinámicos porque tienen el faldón más bajo, y al tratarse de un Turbo 2 tiene los característicos faros con las ópticas de doble parábola. Faros antiniebla, un frontal muy afilado, y es que este coche tenía una carrocería muy aerodinámica en su día. En 1974 anunciaba un CX de 0,35. Es cierto que el Citroën GS tenía un CX mejor que este, pero precisamente a este coche le pusieron este nombre por su buena aerodinámica. Seguimos con detalles del diseño frontal del Citroën CX y me gustaría llamar la atención sobre esta T que tiene esta unidad en concreto, aquí en esta protuberancia donde tiene la rejilla para la entrada de la climatización, que lo que me indica que tiene el motor turbo. Introducido en 1985 con 168 caballos y una punta que se operaba con bastante facilidad a los 200 km por hora, por fin el Citroën CX tenía unas prestaciones acordes con el rango del coche. En 1986, a finales, a ese motor turbo se le añade un intercooler y el modelo pasa a denominarse Turbo 2. No es porque tenga dos turbos, ese 2 lo que me indica es que es la segunda generación del turbo ya con intercooler para reducir el consumo. La potencia se mantuvo en esos 168 caballos, pero el consumo se redujo casi un 20%. Otro detalle sobre el que llamar la atención es el primer coche de producción con un limpiaparabrisas monobrazo, aunque esta unidad tiene un accesorio típico de la época, fabricado por Moret, que también hacía un kit bifaro con el que también a veces circulo con él, que lo que hace es tener dos escobillas. Aunque solamente tenga una raqueta, la verdad es que limpia muy bien el parabrisas, porque visto desde arriba el parabrisas es muy curvo y con un solo brazo me hace una semicircunferencia en la cual solamente me deja aquí una franja y allí sin limpiar, pero la visibilidad es muy buena. Y además fue también el primer coche en integrar el surtidor de agua en las propias escobillas. Nada de poner los chorros de agua desde el capó, sino que es la propia escobilla la que echa el agua sobre el cristal.
Decíamos que el CX se presentaba en 1974 y más o menos un año después aparecía una nueva versión denominada Break, que añadía 25 centímetros de distancia entre ejes para llegar hasta los 4,9 metros y convertir al CX en una verdadera furgoneta. Ya que tenían esa plataforma alargada, también decidieron hacer una versión de gran lujo denominada Prestige o Limousine, en el caso de que montasen motores diésel, y es el coche que utiliza el presidente de la República Francesa. Y hay una historia bastante curiosa con respecto a los Citroën Prestige. Tiene exactamente el mismo perfil que la berlina, solamente que eso, son 25 centímetros más de distancia entre ejes, algo que podéis ver en que la puerta trasera es enorme. El presidente de Francia en aquel momento era Giscard d'Estaing y tiene que hacer un viaje de última hora, no da tiempo a preparar el avión presidencial y tiene que hacer el viaje desde Los Elíseos hasta Madrid para la coronación del rey don Juan Carlos de España. Viaja en un Citroën CX Prestige cedido a la presidencia del gobierno francés y prácticamente se trata de una unidad de preserie. Y Giscard d'Estaing, con 1,90 m de estatura, se queja de que las plazas traseras no son lo suficientemente cómodas para un presidente de la República gala. De forma que Citroën, después de unas 10.000 unidades fabricadas aproximadamente en un año o 2 años, decide suplementar el techo de los Citroën CX Prestige unos 5 centímetros. Como veis aquí se aprecia claramente lo que añade de techo, y esas primeras unidades del Prestige de techo plano, toit plate, son hoy en día un unicornio muy buscado. Una curiosidad de esta unidad tan característica es que tiene esta segunda antena en el techo, y es que fue el primer coche en Galicia en montar un teléfono inalámbrico. Se lo instalaron al entonces presidente de la Xunta de Galicia, Fernando González Laxe, y una de las primeras crisis que tuvo que atender fue el naufragio del Casón en Finisterre, pocos meses después de tomar posesión del cargo y apenas 2 meses después de matricular esta unidad. La vista trasera del Citroën CX también es muy característica. Igual que el Citroën GS, es obra de Roberto Pron, un obseso de la aerodinámica, y nos va a llamar la atención primero la luna trasera, que es cóncava, tiene la curvatura invertida y que se diseñó así por varios motivos. El primero de ellos para evitar destellos y reflejos a los coches que circulaban detrás en algunas condiciones cuando el sol va abajo, etc. También para evitar que se moje cuando llueve, no tiene limpialuneta trasera y sin embargo se mantiene siempre seco. Y aparte de eso también para mejorar el coeficiente aerodinámico y ese efecto comeback de la trasera del Citroën CX. En esta unidad, que es un Serie 2, tenemos las defensas de plástico, al tratarse de un turbo, la doble salida de escape, y aquí tenéis el enorme letrero que me define la versión. CX25 Prestige Turbo 2. Ese 25 lo que me indica es la cilindrada, 2,5 litros, y también tenemos aquí el logo de ABS. El Citroën CX fue el primer coche francés en incorporar los frenos antibloqueo electrónicos en 1986. Aprovechando esta vista, voy a llamar la atención sobre algunos detalles de este modelo, y es que, primero, este alerón no es el original del Prestige. Este alerón lo montaban solamente los GTI Turbo y Turbo 2. Los Prestige llevan otro alerón un poquito más bajo. Bueno, montamos este porque personalmente me parecía más atractivo y sí que mejora un poco la aerodinámica. No está pensado para pegar el coche al suelo, sino para crear más efecto comeback y reducir el coeficiente aerodinámico. El segundo detalle es esta moldura cromada, o mejor dicho, de acero inoxidable. En este coche no se utilizan cromados, las molduras y todos los adornos son de acero inoxidable. Se utilizaba para rematar aquí el techo de vinilo. Los primeros Prestige con el Toit Flat tenían el techo de vinilo para tapar la soldadura donde se hacía el empalme para añadir esos 25 centímetros más de longitud. Cuando se diseña el CX Prestige con el techo alto, ya se hace un techo específico para esta versión, no tiene esa soldadura y no es necesario el techo de vinilo, pero se mantiene como opción para quienes les guste más esa estética con el techo de vinilo, de forma que se mantiene esta moldura ahí. Y otro detalle sobre el que llamaros la atención perdón, es esta señal de VH que muchos preguntáis que para qué sirve.
Tú puedes catalogar un coche como vehículo histórico y seguir circulando con él con la matrícula original, como es mi caso con este CX. Para hacer eso necesitas llevar esta chapa que indica a las autoridades que se trata de un vehículo histórico. Si queréis saber qué es eso de vehículo histórico, cuáles son las ventajas y cómo catalogar un coche clásico como vehículo histórico, haremos un vídeo más adelante, por lo cual te sugiero que te suscribas al canal de Autocasión para estar atento a esas actualizaciones y saber cuáles son las ventajas de un vehículo histórico y cómo catalogar un coche como vehículo histórico. Al principio os decía que este coche, una de las grandes virtudes que tenía era su sistema hidroneumático, heredado del Citroën DS y del SM. Combina una suspensión capaz de regular y mantener la altura constante, con unos frenos de alta presión y una dirección de centrado automático y asistencia que también es muy característica y os voy a hablar después en detenimiento de ella. La suspensión, igual que os comentaba en el vídeo del Citroën GS, la gran virtud de la suspensión hidroneumática es que, como lo que comprimimos es un gas, variamos la constante elástica del gas a medida que el coche se va, cada vez que lo comprimimos más. A medida que vamos cargando más el coche, la suspensión se endurece de forma natural, algo que no se puede conseguir con una suspensión de muelles. El sistema hidráulico lo que me va a permitir es que el coche tenga un control de altura constante, de forma que, aunque yo lo cargue a tope, los reguladores de altura corrigen la altura y vuelven otra vez a estabilizar el coche, de forma que, independientemente de la carga que tengamos, la altura libre al suelo siempre es la misma, y aparte de eso también la podemos variar con un mando en la consola central. Los primeros Citroën CX tenían un mando mecánico, era una palanca, mientras que en la serie 2 se introdujo un mando electrónico con una pequeña palanquita que vais a ver ahora. Puedo regular la altura del coche entre 4 niveles distintos que os voy a mostrar. Esta es la posición en la que nos encontramos un Citroën CX cuando lo vamos a recoger por las mañanas después de haber estado aparcado. Al encender el motor, el sistema hidroneumático con la bomba va cogiendo presión y la altura del coche se estabiliza a la altura de rodaje, que es más o menos esta. Voy a acelerarlo un poquito para que coja presión más rápido. La verdad es que es como un perro cuando se despereza para salir de paseo. Esta sería su altura de rodaje normal. Tendríamos una segunda posición en la que también se puede circular un poco más alta, por ejemplo, si circulamos por un camino o si tenemos que acceder a un garaje con una rampa muy angosta en la cual un coche con tantísima distancia entre ejes rascaría la panza en el suelo, de forma que me eleva la carrocería unos 6 centímetros para que no pegue el suelo del coche en la rampa. Y a mayores tenemos todavía una posición mucho más alta, que solamente se utiliza en caso de extrema necesidad o para reparaciones, y que me va a ser muy útil para no necesitar un gato y cambiar la rueda, algo que vais a ver ahora cuando nos enseñe cómo este coche puede circular con solo 3 ruedas. El Citroën CX está repleto de soluciones constructivas muy interesantes. Para empezar, aunque la carrocería es autoportante, la suspensión y el motor va montada sobre una especie de chasis de largueros, no exactamente como el de un todoterreno, pero sí bastante parecido. Tiene sus zonas de deformación programable, a diferencia de un 4x4 o de un camión, pero de lo que se trata es de que el habitáculo vaya montado sobre unos tacos de goma, aislado por completo de la parte mecánica y de la suspensión. Aparte de eso, en su obsesión por la seguridad activa de los coches y que tengan una buena respuesta, a la hora de aligerar el peso en las masas no suspendidas en los neumáticos, yo si monto una llanta muy pesada, cuando el coche coge un bache, tiene mucha inercia y a la suspensión le cuesta mucho trabajo el mantener el neumático atado al asfalto. En los primeros modelos, como el Citroën Tracción, el DS, el SM o incluso el GS, también os lo comentaba, se montaban los discos de freno que pesan bastante a la salida del diferencial. En el Citroën CX el motor va colocado transversalmente. ¿Qué es lo que hace Citroën entonces para reducir al mínimo el peso de los bujes de los coches? Bueno, pues una solución prácticamente de competición. Se gasta un montón de pasta en desarrollar una mangueta íntegramente fabricada en aluminio y formando un monobloque con la pinza de freno, que es de 4 pistones hidráulicos más 2 para el freno de estacionamiento, que se pone sobre las ruedas delanteras también para mejorar la seguridad en caso de fallo del sistema hidráulico. Frenar en las ruedas delanteras es mucho más seguro que frenar en las traseras, y aparte de eso también, en el caso de que se rompa un palier, podríamos frenar la rueda del lado que tiene el palier roto. Vamos a ver cómo se cambia la rueda en un Citroën CX sin necesidad de gato. La propia hidroneumática me va a levantar el coche, luego simplemente con darle a la suspensión para bajar me va a dejar la rueda en el aire. Y esto no es un gato, simplemente es un soporte regulable en altura, pero no hacemos fuerza con él cuando lo colocamos. Así que venga, voy a quitar esta rueda y a ver si podemos circular entre ruedas. Para ello tengo que encender el coche, seleccionar la posición más alta de la suspensión. Mientras el coche se va elevando,
retiro el carenado de la aleta, que es tan sencillo como soltar este tornillo. Y así me quedan todos los tornillos a la vista. Aflojo los tornillos mientras el neumático está en el suelo. Ahora que ya tengo los tornillos flojos, coloco el soporte y para que veáis que no es un gato y que lo puedo subir con la mano fácilmente, le doy a la tuerca simplemente para que se apoye en el suelo. Me aseguro de que esté bien vertical. Ahora que ya está el soporte montado, simplemente tengo que darle a la tecla de la suspensión para que baje a su posición más baja y automáticamente vais a ver cómo me deja esta rueda en el aire. Ahora que ya tengo la rueda en el aire, simplemente la retiro por completo y vamos a ver si es capaz de circular solo con 3 ruedas. Volvemos a subir la suspensión hasta el tope para poder retirar el soporte y a ver qué es lo que hace. Tenemos el coche con solo 3 ruedas. Vamos a ver si es verdad que puede rodar solo con ellas. Es el momento de ver qué es lo que hay debajo del capó de este Citroën CX. Y aquí, pues bueno, hay que tener en cuenta que Citroën cuando lanza el CX está prácticamente en bancarrota y aunque tenía previsto montarle motores Boxer muy llamativos y también rotativos Wankel, Citroën habíamos fundado junto con NSU la sociedad Comotor para fabricar motores rotativos Wankel en masa y estaba previsto montarle a este coche un motor de 4 rotores con más de 120 caballos de potencia. Sin embargo, en 1974 Comotor fue un auténtico fiasco, estaba prácticamente cerrada. Citroën tiene una huida de capital al deshacerse Fiat de su participación en Pardevi, la crisis del petróleo, una nueva fábrica para producir el CX de Aulnay-sur-Bois, en fin, infinidad de costes salvajes que llevaron a Citroën a la ruina, de forma que al CX al final lo que le montaron es esto que tenemos aquí. Coge de esas estanterías básicamente los motores de los Citroën Tiburón, con un árbol de levas lateral y distribución por varillas, un motor muy arcaico que en las primeras unidades andaba ligeramente por encima de los 100 caballos a base de grandes cilindradas, 2000, 2200, 2400, etc. En 1977 aproximadamente, perdón, 1981 sale el motor 2.5 con caja de 5 velocidades y en 1985 a ese motor 2.5, al del GTI, que ya rendía del orden de los 130 caballos, le añade un turbo, que es esta versión, gracias al cual la potencia sube hasta 168 caballos. Como el motor tiene mucha cilindrada, tiene mucho par natural, es muy tranquilo de régimen, de hecho la potencia máxima la da a 5000 vueltas, prácticamente como un diésel, y como decía, en el año 86 se le añade un intercooler para reducirle el consumo. Aquí dentro, detalles llamativos, bueno, pues la rueda de repuesto montada sobre ese subchasis que ahora veréis de color marrón y que es donde va montado todo lo que es el motor y las suspensiones, y motivo por el cual este coche tiene un morro tan largo, ya que aquí estaba previsto montarle un motor Wankel mucho más compacto. Desde ese otro ángulo es donde veis lo que os decía, el motor va completamente colocado por delante del eje delantero, que está aquí, ahí se ve ligeramente ese subchasis en color chocolate, las esferas del sistema hidroneumático, la bomba del compresor y de alta presión del sistema hidroneumático, y como digo, aquí lo que estaba previsto era un motor mucho más compacto de tipo Wankel en lugar de este pesado motor de 2,5 litros y 4 cilindros turbo.
Roberto Pron, aunque era un diseñador bastante original y con ideas muy peculiares, lo cierto es que para diseñar tanto el GS como el CX se inspiró tal vez demasiado en el prototipo aerodinámico presentado por Pininfarina para la British Motor Company en 1968 aproximadamente. De forma que, para evitar problemas de plagio, al Citroën CX y al GS se les negó el tener un portón trasero y una quinta puerta. El maletero abre solamente esta tapa, que bueno, no deja mal acceso porque realmente la boca es relativamente grande, pero lógicamente es mucho peor acceso que si tuviéramos un portón, algo que le llegó al Citroën GSA a finales de la década de los 70 y que al CX solamente tuvo mediante carrocerías especiales hechas prácticamente a mano por un artesano suizo o bien en las versiones Break. Una vez abierto el portón, la verdad es que tenemos un maletero de muy buena capacidad, más de 500 litros, perfectamente cúbico, ya que la suspensión apenas ocupa espacio. En las versiones Prestige el fondo del maletero y todo el maletero está tapizado, a diferencia de las versiones normales, que aquel fondo de allí vendría metálico, y esta unidad en concreto tiene esta peculiaridad. Esta batería adicional con los condensadores para las luces estroboscópicas cuando el coche estaba en servicio oficial. Antes de hablar del interior, me gustaría llamaros la atención sobre los espejos retrovisores, que tienen un diseño muy aerodinámico y que gustó tanto que se montaron en muchos coches, como los Lotus Esprit V8, los Venturi, en fin, infinidad de coches, el Jaguar XJ220, el coche más rápido del mundo en su momento, etc. Y otro detalle llamativo es que con la llegada de la Serie 2 se introdujo el cierre centralizado con mando a distancia por infrarrojos, que en aquella época ni siquiera lo tenían disponible marcas como BMW, Mercedes, Audi, etc. El acceso al interior es cómodo si el coche está levantado. Cuando lo recoges por la mañana, que está en el suelo, hay que agacharse bastante. Una vez dentro, la postura de conducción es muy buena. Tenemos un volante que me deja ver claramente la instrumentación, los pedales demasiado juntos, el del acelerador y el freno, pero la verdad es que la postura de conducción es muy buena y el asiento nos sujeta muy bien y vamos con mucho espacio y cómodos. Este es el salpicadero de un Citroën CX de la Serie 2, cambia completamente la forma de la consola central con respecto a la Serie 1, también esta parte de aquí donde va la guantera, y el cuadro de instrumentos, aunque mantiene esa forma como de medio ovni, pierde también los relojes de lectura con tambor para el velocímetro, ya que aquí son de aguja convencionales, aunque luego la instrumentación, como veréis, es completísima. Los mandos están bastante bien distribuidos, tenemos unos mandos para la climatización muy cómodos de manejar. Aquí junto al mechero tenemos el mando que os comentaba antes para la regulación de la suspensión, la palanca de cambios, y en la consola central, en una posición nada práctica, la radio y también, en este caso, el sistema con las sirenas y la megafonía del coche oficial y que todavía conserva. Como os decía, el cuadro de instrumentos de este CX pierde la originalidad de las lecturas con tambor del velocímetro y cuentas revoluciones, pero tiene muchísima información. Fijaos, al poner el contacto, esto de aquí me indica el nivel de aceite durante unos segundos. Ahí está marcándome el nivel de aceite que hay, y después de unos segundos lo que me va a indicar es la presión de aceite que tiene el motor. Lógicamente ahora la presión de aceite es cero porque está el motor apagado. Velocímetro, cuántas revoluciones, manómetro del turbo, nivel de combustible, presión de aceite, y en estos relojes de la consola central tenemos de izquierda a derecha temperatura de aceite, temperatura del refrigerante, reloj, temperatura exterior con alerta de bajas temperaturas y además un pictograma que me indica si está abierta alguna de las puertas, también el capó delantero y el trasero, y esta tecla con la cual verificar si están funcionando correctamente todos los chivatos. Y además aquí hay un detalle curioso, y es que esta luz de stop se enciende en combinación con las alertas críticas, tanto de la presión del sistema hidráulico, presión de aceite, nivel de agua y temperatura excesiva del refrigerante. De forma que si alguna de estas lámparas está fundida, siempre se va a encender la de stop, y si no veo ninguna lámpara encendida aparte de la de stop, lo que hago es pulsar aquí, y si alguna de estas luces no se ilumina, quiere decir que la bombilla está fundida y ese es el motivo que ha encendido la luz de stop. Esa alerta, por ejemplo, imaginaos que lo que tengo es bajo el nivel del refrigerante. Bueno, pues esa bombilla estaría fundida, se encendería solo la de stop, y al pulsar el chequeo, esta luz del nivel de refrigerante no se encendería y ya sabría que esa es la causa por la cual me está alertando de que pare inmediatamente. Después de unos segundos, con el motor en marcha, veréis que se apaga ese fondo de escala blanco, y en el momento en que se apague esa luz, lo que me indica esa aguja es la presión de aceite. Ahí está ya marcándome la presión de aceite. Además del cuadro de instrumentos tan lleno de información y del volante monobrazo, que fue una señal de identidad de los Citroën desde
desde el Citroën Tiburón hasta la llegada del airbag en el Citroën XM, en la segunda serie del Citroën XM, tenemos la peculiaridad de los mandos tipo satélite, como les denominaban en Citroën. En lugar de las típicas palancas que emergen de la columna de dirección, aquí tenemos todos los mandos agrupados en estas piñas a los lados de la columna de dirección, y la verdad es que son comodísimos de manejar. Tenemos en el lado derecho, en los Serie 2 cambiaron de lado, estaban invertidos. Tenemos en el lado derecho los mandos para encender el limpiaparabrisas, el agua y el claxon, y aquí a la izquierda los intermitentes, izquierdo-derecho, las ráfagas y también las luces. La verdad es que el sistema es comodísimo, nos queda todo súper a mano, no tenemos que soltar las manos del volante para nada, se maneja con muchísima facilidad, y lo único que sí que reconozco que no me gusta es que el interruptor de los intermitentes no vuelve solo al centro cuando giramos la dirección. Para entrar en las plazas traseras tenemos una puerta enorme con un acceso muy cómodo, aunque eso sí, el coche está en una posición bastante baja. Lo que se solía hacer en este tipo de coches que solían ser de representación es que el chofer subía a la altura, a la posición más alta. De hecho hay vídeos en la recepción en la Bacolla de Don Juan de Borbón en el cual tienen el coche en la suspensión más alta para que sea más cómodo entrar. Aún así, en su posición normal, la puerta es muy grande, entrar dentro es cómodo. Una vez dentro en las plazas traseras el espacio es sencillamente espectacular. Fijaos, el asiento delantero está puesto en su posición más retrasada para un conductor de 2 metros de estatura, y sigo teniendo prácticamente medio metro de distancia entre las rodillas y el asiento delantero, y eso que la banqueta también es bastante larga, con las mismas formas que los delanteros, comodísimo, y además siempre puedo echarme este reposapié para relajarme en los viajes. Cuando abres las puertas traseras del CX te das cuenta de que estas versiones Prestige claramente están diseñadas para los viajeros posteriores. En esta unidad teníamos montada un radiocassette con un mueble bastante aparatoso, metálico, horrible, para que pudiera manejar la radio el presidente de la Junta directamente, los parasoles sobre las puertas que montaban todos los CX y un cuero de una calidad excelente. Este es el asiento presidencial, y a este coche, además del parasol, que como digo venía de serie en todos los Citroën CX, tenían esta luz de lectura independiente para poder ir leyéndose los discursos. Ya aquí me voy leyendo los catálogos del CX de la época, pero este flexo, como digo, era un accesorio que se introdujo para el presidente de la Junta. Bueno, lo hemos visto por fuera, hemos visto algunos detalles técnicos, así que vamos a ponernos en marcha. Pero antes quería llamaros la atención sobre esto. La dirección del Citroën CX no tiene realmente una unión mecánica entre el volante y la rueda, sino que aquí, detrás de esta caña de dirección, lo que tenemos es un grupo hidráulico, y cuando nosotros giramos el volante abrimos paso a unas válvulas que son las que se encargan de girar la dirección. Realmente es como si fuera una dirección asistida con mando a distancia. Tiene una unión mecánica en caso de fallo del sistema hidráulico, hay una unión mecánica, pero esa unión mecánica tiene bastante holgura y es algo incómoda de manejar, además de que es muy pesada. En el momento en el que ponemos el coche en marcha y se nos apagan los indicadores de stop, tenemos la dirección asistida con toda la presión, unos frenos con alta presión a 180 bares, que también el pedal del freno no tiene nada de recorrido, o sea, tú regulas aquí la fuerza de la frenada haciendo más fuerza contra el pedal o menos fuerza, pero el pedal no se hunde más o menos como sucede en los coches normales. Y luego la dirección, denominada Diravi, que salió en el Citroën SM, tiene la peculiaridad de que ella sola vuelve al centro. Constantemente el sistema está intentando centrar las ruedas, de forma que cuando cogemos un bache en la carretera o pasamos por encima de un charco, etcétera, la dirección no tiende a girar hacia ningún lado. La única forma de variar la trayectoria del coche es que el conductor voluntariamente sea el que gire el volante. De hecho, si tú subes este coche en un elevador, cualquier otro coche giras las ruedas con la mano y el volante gira, o por ejemplo en los todoterrenos una cosa peligrosa es cuando vas con los pulgares por dentro y coges una piedra, el volante gira muy bruscamente. Eso es absolutamente imposible con la dirección Diravi. Y además tiene muy poco recorrido entre topes, apenas una vuelta hacia cada lado. Nos vamos a poner en marcha, así que colocamos bien los micros, asegurándonos de que no nos van a rozar con el cinturón de seguridad, y empezamos esta videoprueba. Es un coche que requiere cierto periodo de adaptación, sobre todo el pedal del freno. La primera frenada que hace un conductor que no ha cogido nunca un CX o un Citroën con sistema hidroneumático, la primera frenada sale por el parabrisas. Y es que estos coches tienen unos frenos excepcionalmente potentes, con una asistencia muy fuerte.
Lo segundo a lo que hay que adaptarse es a la dirección. Si eres de los que tienen la mala costumbre de que el coche vuelva al centro soltando el volante, como veis la vuelta al centro es muy brusca, porque como el sistema está, aparte del autocentrado dinámico que tienen todos los coches, en este coche la dirección asistida está siempre intentando que las ruedas estén en línea recta, y además se va endureciendo con la velocidad. El Citroën SM fue el primer automóvil del mundo con una dirección asistida variable en función de la velocidad, y el Citroën CX heredó esa dirección, que proporcionaba seguridad y sobre todo lo que buscaban era que no tuviera torque steer, el que iba a ser el coche más rápido de tracción delantera del mundo, como fue el Citroën SM. En ciudad, bueno, este Prestige es un coche al que se le atraganta el maniobrar en ciudad, porque tiene muchísima distancia entre ejes, es un coche muy grande y le cuesta bastante el maniobrar. Pero como la dirección gira mucho, la verdad es que tampoco se mueve nada mal, y al final son 4,9 metros, que parece que son muchos, pero es que hoy en día los coches han crecido tanto que, por ejemplo, un Hyundai Santa Fe prácticamente mide lo mismo que este. En carreteras secundarias, esta versión Prestige se nota mucho esa distancia entre ejes, 25 centímetros mayor, prácticamente 3 metros de distancia entre ejes, se nota mucho, y a la hora de trazar curvas de radio muy cerrado, pues bueno, al coche le cuesta, sobre todo la trasera acorta mucho, y eso que tenemos un eje trasero que es varios centímetros más estrecho que el eje delantero. En autopista es un tren de alta velocidad. Con este coche se pueden mantener cruceros a los máximos legales con una seguridad pasmosa y un confort increíble. De hecho, es más confortable que incluso berlinas de gran lujo actuales. El único inconveniente que tiene este coche es que, y es donde más se notan los años, es bastante ruidosa la mecánica, y es que este motor de varillas con distribución por cadena no es un motor muy refinado tecnológicamente, ni que tenga una sonoridad especialmente agradable ni baja. Lo que sí que tiene es muchísimo par, se comporta esto prácticamente, como os decía, como un turbo diésel. No hay casi retraso de respuesta del turbo, o sí que lo hay, pero bueno, como el turbo realmente sopla muy poquita presión, 0,4 bares, pues no notamos esa falta de par inicial que tienen los motores sobrealimentados de esta época. Las suspensiones son comodísimas. Este coche a mí me ha adelantado varias veces por la autopista con el presidente de la Junta dentro a todo lo que daban los Citroën BX GTI 16 válvulas, que le servían de escolta claramente por encima de los 200 km por hora. La verdad es que la seguridad en carretera a alta velocidad de estos coches es pasmosa. Bueno, un motor tan arcaico es muy fiable. La verdad es que estos motores son ultra robustos, es muy difícil que estos coches den problemas, y si los dan, pues bueno, casi siempre van a ser provocados por la inyección electrónica, y sobre todo en estos coches que llevan mucho tiempo parados. Yo este coche, cuando lo compré, llevaba 19 años sin circular, y bueno, pues ha necesitado pues una bomba de gasolina nueva, filtros, en fin, una puesta a punto general. Como digo, el motor es súper robusto, muy fiable, muy potente, con mucho par, pero dragoncete, ¿vale? Es cierto que el Prestige pesa bastante, estamos hablando de que es un coche que está en el orden de los 1400 kilos aproximadamente en orden de marcha, y esto va a hacer que, junto con un motor con poca eficiencia termodinámica, los consumos sean elevados. ¿De cuánto estoy hablando? Bueno, pues a los máximos legales en autopista, los viajes que estoy haciendo con el Prestige me están gastando en el entorno de los 10 litros cada 100 kilómetros, ¿de acuerdo? En carreteras secundarias, a ritmos tranquilos, dentro de los márgenes legales, pues el consumo se me queda en torno a los 8 litros y medio aproximadamente. Es difícil bajarlo de 8 litros y medio. Y en ciudad el consumo se nos va hasta cerca de los 13 litros a los 100. En autopista, a ritmos descerebrados, el consumo claramente supera los 15 y los 18 litros. Es un motor que, bueno, corre una barbaridad, pero también consume una barbaridad. ¿Qué tal de equipamiento? Bueno, pues la verdad es que el equipamiento de este coche casi parece el de un coche moderno. Tenemos cierre centralizado con mando a distancia, dirección asistida con asistencia variable y centrado automático, suspensión con control de altura constante y 4 posibilidades de altura, faros halógenos de largo alcance y de cruce, antinieblas, limpiaparabrisas
con el surtidor integrado dentro de la propia escobilla. Detalles curiosos como por ejemplo el sistema de desempañado de la luneta trasera tiene una posición automática y otra fija. En la posición automática, en la propia resistencia de la luneta trasera tiene un sensor que detecta cuando la luneta está empañada y automáticamente enciende el desempañado de la luneta trasera. También los espejos son térmicos, regulables eléctricamente. Tenemos la tapicería de cuero. Aire acondicionado, no es climatizador porque no regula también la velocidad de la ventilación, pero sí que me regula la temperatura, así que podríamos decir que es un climatizador semiautomático. En fin, llantas de aleación, originalmente neumáticos TRX, que era lo mejor que tenía Michelin en aquella época para los coches de altas prestaciones, son los que montaban coches como por ejemplo el Ferrari Testarossa, BMW M6, en fin, este tipo de vehículos. Como digo, en cuanto a equipamiento, ¿qué echaríamos en falta con respecto a un coche moderno? Bueno, pues un control de estabilidad, el navegador, este tipo de cosas son las que no están en este coche, pero todo lo demás incluso tiene detalles que está mejor equipado que algunos coches modernos. Por ejemplo, la suspensión con control de altura constante hoy en día solamente la tienen coches de muy alta gama. Llegamos así al final de esta videoprueba de este coche tan repleto de particularidades y que se ha alargado un poco porque bueno, hay bastantes cosas que contar sobre él, así que antes de decirte qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de él, ya sabes, te recuerdo que te suscribas al canal de Autocasión para ver videopruebas de coches que pueden ser muy interesantes, también que veas las pruebas de coches clásicos para conocer un poquito la historia del automóvil y también vídeos prácticos que te pueden resultar muy útiles. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado del Citroën CX? Bueno, pues sobre todo el sistema hidroneumático. La verdad es que es una maravilla cómo frena, la dirección que tiene, la seguridad que aporta. En fin, el coche, la verdad es que el sistema hidroneumático es el alma de este Citroën. Lo segundo que más me ha gustado es el interior. La verdad es que es un coche súper confortable, muy espacioso, en 4,9 metros de longitud. Tenemos más espacio en las plazas traseras que en las versiones alargadas del Audi A8, BMW Serie 7, etcétera. La verdad es que el aprovechamiento del espacio es enorme. Y lo tercero que más me ha gustado es que la verdad es que tiene un diseño que ha soportado muy bien el paso de los años. Parece mentira que este coche esté a punto de cumplir 50 años sus líneas generales, aunque esta unidad sea una de las últimas, ya os digo, del año 1987. Por contra, ¿qué es lo que menos me ha gustado del Citroën CX? Bueno, pues por un lado los consumos, la verdad es que es un coche que consume bastante, es difícil bajarlo de los 10 litros en carretera y en ciudad se nos dispara muchísimo y si nos pesa el pie también se dispara una barbaridad. Lo segundo que menos me gusta del Citroën CX es que ya escasean bastante los recambios para él y los que hay se pagan precisamente por su escasez. Y lo tercero que menos me ha gustado del Citroën CX es precisamente que no tenga ese portón trasero, aunque bueno, también le da cierta originalidad y es cierto que este tipo de construcción hace que dentro sea más confortable al estar mejor aislado térmicamente y también acústicamente. Así que nada, no me queda nada más que despedirme y como siempre desearte mucha suerte y darte las gracias por haber aguantado hasta el final de esta videoprueba.